Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de ser breve en vista de que hay muchos temas aún por tratar. Quiero manifestar la posición de nuestro bloque, del bloque Igualdad, de parte de quien les habla y de mi compañero Rubén Giustiniani, frente a estos dos temas que estamos trabajando. En primer lugar, respecto de la ley tributaria, decidimos no acompañarla por algunas cuestiones que voy a mencionar, y que lo hemos manifestado en diferentes oportunidades en este recinto, una preocupación que nos parece de una enorme gravedad es que este tipo de proyectos, este tipo de leyes ingresen una vez más por la Cámara de Senadores y no por diputados. Y quiero señalar este punto porque entendemos que hay una especificidad de nuestra Cámara en este sentido, que somos los diputados los que representamos al pueblo de la provincia de Santa Fe en su totalidad y que son los senadores quienes representan a los departamentos. Entonces no podemos desconocer, nos parece inconcebible que no se reconozca esa mirada amplia, esa mirada general al momento de discutir proyectos de este calibre y de la importancia que tienen, y me refiero también al presupuesto, ¿no? Porque también es una realidad que sucede cuando discutimos este otro proyecto tan importante. Digo porque siempre se habla de que el presupuesto y que la ley tributaria son dos grandes temas que se tienen que discutir en espejo, ¿no? Y lo digo también porque en el mismo sentido que nos manifestamos en contra del presupuesto hace algunas semanas, esta ley tributaria creemos que tampoco está a la altura de las circunstancias, no está a la altura del momento político que estamos atravesando ni en la provincia de Santa Fe ni en nuestro país en general. Y no solo por el contenido, decía, me parece importante decirlo, sino también por las formas. Claramente no hubo la convocatoria esperada de todos los sectores involucrados que nosotros ansiábamos que se dé, y esto es un grave problema institucional que tenemos que atender en algún momento. Y digo, respecto de las formas, y bueno, se mencionó mucho a lo largo del debate de hoy de que no son los tiempos, pero yo me pregunto cuántas veces más vamos a discutir estas leyes en estas condiciones. Una ley que ingresó hoy, que en cuestión de horas y con la mejor predisposición del presidente de la Comisión de Presupuesto, tuvimos que discutir en apenas minutos y bueno, y en el día de hoy nos encontramos aprobando esta ley. Y respecto del contenido también, me parece una cuestión clave. Tenemos que discutir, en algún momento decía yo, no solamente en Santa Fe, sino en nuestro país, esto que nos parece tan clave para una sociedad mucho más igualitaria. Decíamos en su momento, dime qué sistema tributario tienes y te diré qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y lamentablemente esta reforma tributaria no mejora las condiciones del país, de un país que tiene prácticamente a la mitad de la población en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad social. Lo que la reforma tributaria, a nuestro entender, debería disponer como prioridad, al igual que el presupuesto, es la superación justamente de la desigualdad como una prioridad, como un horizonte posible. Y aún más en los efectos de la pandemia, con los efectos de la pandemia en términos sociales y económicos que produjo en este año. Así que la verdad que esperamos que en algún momento nos podamos dar un debate institucional en el cual podamos abordar con una mayor, por lo menos, disponibilidad de tiempo, cuáles son las diferentes variables y qué esperamos de un sistema tributario en nuestra provincia. Justamente con este objetivo de superar la desigualdad que, como decía, se ha vuelto tan palpable en el último tiempo y que ha claramente profundizado las condiciones de desigualdad en nuestra provincia. Lamentablemente,
En un año en el cual se discutió muchísimo, y lo mencionaba el diputado del FRAD anteriormente, el impuesto a la riqueza, seguimos sin poder plantear la necesidad de que paguen más los que más tienen. Y parece una cuestión hasta loca tener que seguir diciéndolo, ¿no? Gravar a quienes más tienen es un grave problema porque si no, creemos que son los trabajadores, que es la gente la que paga el costo de esta falta de decisión política en beneficio de las grandes mayorías. Y está más que claro que esta ley tributaria para la provincia de Santa Fe es una ley claramente conservadora, que deja absolutamente intacta la estructura tributaria de la provincia, pero que además retrocede en relación a lo que habíamos aprobado el año pasado. Y lo quiero decir porque, por ejemplo, respecto de lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, en los tramos 3 a 9 inclusive, por ejemplo, se dispone un incremento del 25%, cuando el año pasado habíamos discutido y aprobado un incremento del 40%. En los rangos 10 a 11, por ejemplo, mientras que el año pasado habíamos dispuesto un aumento del 40%, este año estamos aprobando un aumento del 35%. Y la verdad que esto es preocupante porque nosotros aspiramos a una progresividad, además, en materia impositiva. Respecto del impuesto inmobiliario urbano, lo mismo. Un incremento en los rangos 4 a 6, por ejemplo, del 25%, perdón, mientras que el año pasado fue del 35%, y de los rangos 7 a 8 del 35%, cuando el año pasado fue del 44%. Entonces, claramente lo que vemos es que hay una gran pérdida en términos reales de la recaudación y que si aspiramos, como decía, a un sesgo de una reforma tributaria mucho más progresiva, que realmente aspire a una justicia distributiva, creemos que es el momento de que se empiezan a poner sobre la mesa estas cuestiones. Y la verdad que lo hemos dicho también en otras ocasiones, los decíamos, y la verdad lo pongo como ejemplo, la cuestión del IVA, ¿no? El impuesto al IVA. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy un 21% de absolutamente todos los bienes y servicios, de la mayoría de las cosas que en nuestra vida cotidiana vamos a comprar, así sea a un kiosco, a un comercio, estemos pagando un impuesto que la verdad que no nos parece, que nos parece absolutamente regresivo, que el sistema tributario argentino siga siendo uno de los más regresivos del mundo? Yo creo que esto claramente es un problema institucional que tenemos que discutir, y que en las condiciones en las que estamos aprobando este tipo de iniciativas en cuestión de horas, habiendo conocido el texto de lo aprobado minutos antes de la sesión, la verdad que no consideramos que estemos en condiciones de poder acompañarlo. Lo dijimos en su momento, al igual que el presupuesto, y al igual que esta ley, y al igual que toda la gestión de este año, que nos ha parecido una respuesta realmente tímida, insuficiente y conservadora para las condiciones sociales y económicas de nuestra provincia, en el marco de un tratamiento absolutamente irregular. No vamos a acompañar la reforma tributaria. Y tampoco nos parece lo indicado para la realidad, como decía, de nuestra provincia. Así que eso por un lado. Y respecto del consenso fiscal, señor presidente, usted ya sabe de que la posición histórica de nuestro bloque en este sentido. Así que apoyamos, por supuesto, esta ley, y creemos que continúa con la suspensión de un consenso fiscal de corte neoliberal que había impuesto el gobierno de Macri, con el cual claramente no estamos de acuerdo. Así que, gracias, señor presidente. Esa es la intervención por los proyectos que estamos hoy tratando.